Muy buenos días, querido radio oyente. Estamos empezando un programa de contingencia. Fue una idea de Jorge Gutiérrez que al principio se me hizo un poco así como descabellada por las situaciones que estamos viviendo, pero luego analizándola vimos que era algo posible, necesario, y gracias a Dios enviamos invitaciones a varios diáconos, sacerdotes, y hemos tenido buena respuesta. Algunos no contestaron, pero la mayoría sí. Y aquí estamos continuando este programa de contingencia, y enviamos un saludo de paz y amor a todas las familias, a todos los amigos, conocidos, a todas las personas que nos sintonizan. Y queremos decirle en este momento que no estamos solos, que Dios nunca nos abandona, que Él nos ama y que Él es siempre omnipresente, siempre está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Aunque nos pase un accidente por una carretera, en una montaña, en lo más recóndito del fondo del mar o donde fuera, siempre Dios está presente. Basta que lo invoque para que Él esté ahí para ayudarte, para animarte y para darte la sabiduría de cómo resolver la situación. Lo importante es saber que no estamos solos. Y el tema que yo quiero tratar hoy con ustedes en este programa de contingencia con esta situación del coronavirus, lo he titulado No te rindas. No te rindas, porque nosotros no hemos sido creados por Dios para el fracaso, ni hemos sido creados para la inutilidad o para estarnos quejando y lamentando. Hemos sido creados para ser guerreros de la luz y para ser valientes, para ser realmente mártires que podamos contar con la ayuda de Dios para saber cómo enfrentar cada situación que se nos presenta. Y quisiera comenzar este programa compartiendo con ustedes una oración que yo he mandado imprimir en miles de cantidades, y la he compartido con mucha gente, pero quizás nunca como ahora esta oración, cúbrenos con la sangre de Cristo, ha adquirido una vigencia y una importancia para poder pedir esa protección de Dios, sobre todo una situación que está amenazando a toda la humanidad. Y quisiera empezarla así, diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, séllanos toda persona que se disponga a nuestro lado y en todas partes del mundo, en los acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, séllanos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en la fuerza satánica de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos que la interferencia del coronavirus, tú, Señor, por tu preciosa sangre, lo elimines, desaparezca esta pandemia y traiga sobre nosotros tu bendición y protección. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quiero también recordarles que hoy, posiblemente como a las 10, 10:30 de este viernes 27,
el Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro, completamente vacía, expondrá a Jesús sacramentado e impartirá a todo el mundo la bendición de Urbis et Orbis, con la cual habrá la posibilidad de recibir indulgencias plenarias. Es un hecho realmente eh, inspirado por el Espíritu Santo para que el Papa en estos momentos, normalmente esta bendición de Urbis et Orbis, el Papa la hace al comienzo de cada año desde el Vaticano, pero esta vez la va a hacer dada esta situación y estamos muy agradecidos que así sea. Y se va a estar transmitiendo por Radio San Pío y por Radio Cristo Rey, para que todos nos podamos unir a esta bendición, podamos recibirla con fervor. Yo también estaré pendiente para recibir esta bendición y quiero compartir con ustedes para que estemos atentos. Seguramente por algunos canales de televisión también van a dar esta bendición. Urbi et Orbi. El Papa bendice a Roma, que es la sede de la fe, y Orbi a todo el universo. Creyentes y no creyentes van a recibir la bendición del Papa, porque todos somos hijos de Dios y a veces por las ideologías y esta trifulca de religiones que a veces nos hacen discutir y apartarnos un poco unos de otros, pero al final tenemos que saber que hay un Dios que es el creador de todo, que le ponemos diferentes nombres y que a veces llegamos a dividirnos y fanatizarnos, pero Dios nos ama a todos y ojalá que algún día podamos llegar a estar bajo un solo rebaño y un solo pastor. Muy bien, entonces cuando estamos diciendo que este programa tiene como el tema lo he titulado No te rindas, no te rindas. Es importante que realmente nosotros ante las situaciones difíciles podamos saber que no es huir, no es asustarnos, no es paniquearnos, no es desesperarnos, no es lamentarnos, no. Ante cada situación lo primero que tenemos que hacer es acudir ante nuestro Padre Celestial, el buen Dios. Eso nos lo enseñó Cristo a través de su vida pública. Cuando Cristo tenía un problema serio, Él no iba a buscar consejeros aquí entre los amigos y conocidos. Él sabía que la solución y la respuesta a los grandes y chicos problemas siempre la tiene el Padre Celestial. Por eso él se iba a un lugar solitario a orar y a consultar y a platicar con el Padre Celestial. Y ojalá que en cada familia en esta oportunidad la podamos hacer más que nunca. Iglesia doméstica, donde se ora, se alaba, se le canta a Dios y se le suplica a Dios. Las plegarias se le dice a Dios a través de las oraciones, de las lecturas bíblicas, que nosotros podamos acudir al que lo puede todo, para el que nada es imposible. Y por eso, cuando titulaba este tema, no te rindas. Cuando te encuentres en situaciones angustiosas, en la que todo parezca conjurarse contra ti, de tal modo que creas que no podrás aguantar ni un minuto más, no te rindas. Así como la luz por sí misma resuelve el problema de la oscuridad, también tú debes resolver todos los problemas que se te presentan contando e invocando y suplicando la ayuda de Dios. Piensa que eres luz y que todos los problemas son tinieblas. Cuando tú los enfrentas, ellos desaparecen como las tinieblas frente a la luz. Y para que podamos entender un poquito mejor esto que les acabo de decir, alguien preguntaba, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad? Y la respuesta que le dio un hombre muy sabio es, la oscuridad es la ausencia de la luz. Si tú entras y un cuarto está oscuro, tocas el switch, prende la luz, ¿a dónde fue la oscuridad? La oscuridad, como es ausencia de la luz, cuando llega la luz, desaparece. Y ante muchas situaciones angustiosas, ante muchos problemas, nosotros tenemos que pedirle a Dios la luz. Esa luz inextinguible, la luz de su presencia, la luz de su gracia, la luz de su amor. ¿Para qué? Para que esas situaciones que se nos hacen tenebrosas, que son amenazantes y que a veces como que
sentimos que desbordan nuestras capacidades, nuestras posibilidades, nosotros podamos saber que con la ayuda de Dios vamos a poder vencer cualquier situación que se nos presente. Y estaba pensando anoche cuando me preparaba para este programa de contingencia, estaba pensando en la situación que vivieron los cristeros en México cuando vino esa persecución por su fe. Ustedes saben que o sea, que tenían que comenzar a celebrar la Eucaristía de manera clandestina. Y esto se contaba entre los mismos cristianos, se iban contando en qué lugar iba a ser. Y en una ocasión, eh, algún buen católico prestó una bodega donde almacenaba cosas y era un lugar eh, bastante grande y todo lo que tenían ahí pues lo acomodaron a un solo lado para abrir espacio para tener ahí la misa y se llenó esa bodega de gente. Estaba completamente llena, esperando que llegara el sacerdote a celebrar la misa, cuando de pronto llegaron dos paisanos y venían vestidos como de policía, de militar, y entraron ahí. Cuando la gente lo vio, se paniquearon. Y uno de ellos se paró delante del grupo y les dijo: el que no esté dispuesto a recibir un balazo por Cristo, tiene 5 minutos para que se ocupe este lugar. Oiga, se armó un estrupicio, eso la gente corría, unos se caían, otros se levantaban. De todo ese grupo de gente que podían ser aproximadamente 200 personas, solo quedaron 9. Y cuando ya entró la calma de nuevo a esta bodega, el paisano que había dicho: el que no esté dispuesto de recibir un balazo por Cristo tiene 5 minutos para que se ocupe este lugar, se dirigió ahora al otro paisano y le dijo: Padrecito, ahora sí podemos empezar a celebrar la misa, porque los que quedaron aquí son cristianos de verdad. Y empezó la misa. Piensen ustedes, nuestras iglesias han quedado vacías y han quedado vacías por órdenes del obispo, del alcalde, del juez samaniego y de autoridades que tienen que tomar algunas medidas, ¿verdad? ¿Sí? Pero es interesante ver cómo seguimos celebrando la Eucaristía, aunque sea de manera supremamente privada. Yo esta mañana tuve la misa con una persona, que era el sacristán, que siempre ha estado viniendo. Incluso yo le preguntaba hoy: Willy, ¿y tú cómo haces para venir? Porque pues está prohibido salir. Y dice: mira, padre, yo siempre he actuado, y no sé si esto será raro o extraño, pero yo cuando tengo que hacer algo para Dios, mira, a mí no importa que prohíban, que digan, yo vengo aquí, si el Padre viene a celebrar, celebro. Y si no, yo aquí, mira, adoro a mi Señor, leo mis escrituras y me voy a mi casa. O sea, se me hizo admirable el testimonio y él me preguntaba: no sé si esto será raro o tendré algún tornillo suelto. Y yo le digo: no, 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 estás bien. Estás a un nivel de espiritualidad, estás actuando como actúan los santos, que los santos no le tienen miedo a nada y los santos están decididos a hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Eso fue lo que hizo Jesús y eso es lo que han hecho los santos a través de la historia, la salvación, el poder estar siempre con eso. Y entonces ahí donde nos vamos encontrando con personas que están dispuestos no solamente a un balazo, sino a todo lo que le quieran dar o lo que tengan que sufrir por Cristo, ¿verdad? Y los cristeros fueron los que mantuvieron la fe en México, y incluso eso trajo una diáspora, como pasó cuando los primeros cristianos que tuvieron que salir huyendo de la persecución atroz que se dio en Jerusalén y en grandes ciudades, en Antioquía y otras ciudades donde realmente consideraban a los cristianos como que si eran bichos raros que habían que eliminar. Ahora no es una persecución a los católicos, a los cristianos, a los creyentes en Dios. Esto es una amenaza invisible para todos, y sí hemos visto que
una de las maneras de enfrentar esta situación es el aislamiento social para contenerlo y en eso lo vemos razonable y estamos de acuerdo, pero como iglesia seguimos celebrando y orando, aunque sea solitariamente en el templo, y me llamó mucho la atención un WhatsApp que me mandó alguna persona muy querida que ponía allí cómo un sacerdote estaba celebrando solo en una catedral, pero habían fotos en todas las bancas de todos sus feligreses y eso se me hizo muy simpático y gracias a la persona que me lo envió porque se me hizo muy original, muy creativo. Yo creo que estas situaciones tienen que volvernos a nosotros creativos, tienen que volvernos a nosotros personas recursivas y personas que aprendamos a vivir como vivieron los primeros cristianos. Incluso yo conocí la historia de un obispo que no me acuerdo ahora su nombre, pero sé que era un obispo que estaba en Vietnam y este obispo fue perseguido por toda esta situación de los comunistas y miren ustedes, el obispo estaba en la cárcel y el obispo le pidió a algunas de las personas que lo podían visitar como una vez al mes que por favor le llevaran unas hostias y un frasquito de vino. Y alguien llevó un frasquito de vino chiquitito y unas poquitas hostias y a como pudo las entró a la cárcel porque el obispo quería tener la Eucaristía aunque fuera solo. Y para él esta iba a ser la fuerza y el secreto de poder mantenerse, fuerte en su voluntad y saber que de esta situación Dios también lo iba a librar. Y miren ustedes, el obispo celebraba la misa con una hostia y una gota de vino en la mano, porque no tenía cáliz y ahí no podía meter cáliz. Y a mí esto lo recuerdo con inmenso respeto y también admirar la creatividad de este obispo que se ponía una gotita de sangre en la mano y celebraba la Eucaristía y así podía celebrar la Eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo en un calabozo donde tenía muchas limitaciones y él tenía que esconder estas hostias, no sé si entre la Biblia, no recuerdo ahora dónde, pero él tenía que guardarlas hasta cuando siguiente mes fuera otra visita y pudiera llevarle tal vez una provisión a ver si la podía pasar y si el guardia que le tocara esa vez así lo permitía. Pero es ver la creatividad y ver cómo en medio de las dificultades Dios puede llegar a ponernos a nosotros a mantener nuestra fe. Y bendito sea Dios que este obispo tuvo el valor de hacerlo. Hay otros que caen en unos escrúpulos religiosos, que si no es en un cáliz, que no sé qué. Mira, hay circunstancias que si uno está perdido en el mar y tienes ahí cómo celebrar la misa, aunque sea un poquito de vino, hazlo. Como tantos prisioneros en situaciones también muy limitadas, mira, hacían de el pan que les daban para el almuerzo, con ese pan lo humedecían con poquita agua y hacían las bolitas para ir creando, hacían rosarios con poquito pan, iban haciendo las camándulas para poder tener el rosario y así orar cada decena. Estas son las cosas que a veces nosotros tenemos que ir descubriendo que para sentir la presencia de Dios, para sentir el amor de Dios, para nosotros mantener nuestra fe y para nosotros consolarnos unos con otros, muchas veces tenemos que, en medio de las limitaciones, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y encontrar la manera como nosotros podemos llegar a mantener nuestra fe. Y también sé que cuando hay historia que he leído de personas que estuvieron también en estos campos de concentración, donde hubieron también sacerdotes que fueron sometidos a todas estas bajezas y humillaciones. Ahí, mira, como no podían reunirse para celebrar la Eucaristía, el sacerdote que estaba ahí podía celebrar con uno o dos o solo. ¿Y qué hacían? Cuando lo llevaban allá al muro, a llevar sol o cosas, mira, se iban pasando la comunión, de una hostia podían sacar 5, 6, 7 fraccioncitas y se la iban pasando de mano en mano para recibir la Sagrada Comunión en medio de todas las
cámaras y toda la vigilancia que tenía Hitler ahí en estos campos de concentración, donde eran supremamente severos, y así mantuvieron su fe. Así mantuvieron su conexión con Dios y así fue como pudieron enfrentar una fuerza opresora, una fuerza violenta, agresiva, correr el riesgo de poder llegar a que lo fusilaran o a que le dieran castigo, lo mandaron a un calabozo, que incrementaran más las represiones que eran el pan de cada día ahí. Pero la gente encontraba su manera de poder mantener su fe, de poder unirse a la Eucaristía que podían estar celebrando clandestinamente en una celda a las 2, 3 de la mañana, de pronto cuando estaban dormidos los guardias o cuando bajaba la vigilancia, ahí ve, posiblemente debajo de su cobija, posiblemente en cualquier lado. El otro día me decía una señora, padre, estoy rezando el rosario en el baño porque mi esposo en cuanto me ve que cojo el rosario para rezarlo, oye, es como que se le mete el diablo y a esa hora me dice que quiere enchilada, que no sé qué, que esta camisa, que le falta un botón, que está arrugada, que no sé qué, que para acá, que la casa está, mira, que la casa está sucia, bueno. O sea, y me hace, o sea, me mortifica, me molesta y me desespera y me quita como el fervor y la gana y me he dado cuenta que cuando simulo que estoy en el baño, ahí puedo rezar mi rosario tranquilamente y es el momento en que me deja en paz, me deja tranquila. ¿Será pecado hacer esto? Y yo le digo, ¿qué pecado va a hacer eso? Mira, Dios sabe que cuando uno está bajo situaciones límite, mira, ¿dónde lo puedes rezar? Sí, bajo tu cobija, en el baño, donde pueda, en el patio, rézalo, rézalo. Lo importante es que no dejes de rezarlo. Y nosotros tenemos que aprender que a veces caemos en unos escrúpulos religiosos. Entonces, puedes decir, en situaciones normales, que bueno que lo puedas rezar en tu sala, o lo puedas rezar en una iglesia, o lo puedas rezar en tu cocina, o en el comedor, o no sé dónde, en situaciones normales. Pero cuando las situaciones se complican, ¿dónde puedas? Donde puedas. Yo me he encontrado con muchas personas y rezando el rosario en un aeropuerto, rezando el rosario en un avión durante un vuelo, rezando el rosario muchas veces en una esquina o en un parque. O sea, encontrar dónde. Lo importante es que no tengamos, o sea, no hagamos un rosario de excusa para no hacerlo. Ve, Dios sabe y Dios hará bello y hará santo cualquier lugar donde nosotros oremos. Y más porque Dios lo sabe todo. Cuando estamos en circunstancias de persecución, de rechazo, cuando estamos en circunstancias complicadas y difíciles, Dios lo sabe mejor que todo. Y Dios es un Padre que comprende y que ama y que agradece y que bendice y que Dios no se complica la vida con muchas cositas que nosotros los seres humanos nos encanta caer en muchas reglas y muchas cosas y precisamente por ponerle tanta regla a todo, llega un momento en que matamos el espíritu y dejamos de hacer las cosas porque lo que hacemos es decir, no, es que en esa circunstancia no se puede, mejor no hacerlo. No, no, siempre será mejor hacerlo y la peor diligencia es la que no se hace y entonces todos tenemos que aprender que realmente hacer lo que se pueda de la mejor manera con el amor, la alegría y sobre todo la fe en Dios. Por eso yo quiero decirle, mis queridos hermanos y hermanas que están sintonizando este programa en el cual hoy lo hemos titulado No te rinda, no te rinda ante este virus miserable y cochino que ha venido a traer tanta muerte, dolor y preocupación. Dios tiene el poder de baratar y de hacer desaparecer este cochino coronavirus, cáncer o cualquier otra situación que pueda venir, Alzheimer o cosas de estas. Dios tiene el poder de hacer que estas cosas
desaparezcan, aunque sea pandemia, aunque sea una cosa que se ha extendido por todo el mundo, Él puede hacer que desaparezca, así como ha ido limpiando el cielo, la naturaleza, que ya le vemos su color natural, que podemos ver que los animales ya se acercan a las ciudades sin el temor, quizás buscando alimento y cosas de esas, pero también sintiendo que, o sea, no hay la amenaza que podamos es decir, matarlos o perseguirlos o rechazarlos. Entonces, yo creo que vamos aprendiendo y de pronto la gran esperanza que siempre tiene Dios es que Él nos ha hecho inteligentes. Y a través de los signos de los tiempos, Dios nos va hablando y el Espíritu Santo nos va iluminando para que vamos entendiendo que estábamos haciendo las cosas al revés, que estábamos supremamente equivocados, que aunque creemos que no lo sabemos todo y que lo tenemos todo y que lo podemos todo, nos hemos dado cuenta que ni los países o las naciones más poderosas se han liberado, escapado o se han visto contra la pared en esta situación. Para que todos tengamos que reconocer, ricos, pobres, famosos y gente no tan famosa, que esta situación es para todos y que realmente es una situación en la cual necesitamos pedir clemencia, misericordia de Dios, porque no es ni los tapabocas, ni cuando se invente una vacuna, ni es tampoco el que podamos llegar a pensar en que hay que inyectarle dinero a la economía y mandar para acá y para allá. Todas esas cosas ayudan a, diría, son incentivos que pueden ayudarnos a paliar y a resolver un poco la situación, pero es decir, tenemos que ir a la raíz y tenemos que ir a la fuente del que puede hacer que realmente esta situación cambie y cambie de una manera definitiva, que vuelva a prevalecer la vida, que vuelva a prevalecer la salud, que vuelva a prevalecer la alegría, la unidad, que volvamos nosotros a convivir como familia humana, es Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber, hagamos de nuestra parte lo que podamos y si podemos protegernos, limpiarnos las manos y mantener el aislamiento y la contención, todo eso está bien, o sea, eso no sobra, pero no es lo definitivo es acudir a la fuente y por eso uno de los propósitos de este programa de contingencia es poder hacer un llamado en nombre de Dios por la gracia del Espíritu Santo y por los consejos e intercesiones de nuestra Madre Santísima, que miremos de nuevo hacia Dios, que lo invoquemos, que le pidamos su ayuda, que no nos creamos que nosotros tenemos la respuesta y la solución a todo, sino que es Dios. Tener humildad y reconocer que nos habíamos puesto en el lugar de Dios, que queríamos jugar a ser Dios y que estábamos desafiando la misericordia de Dios, y no es que nosotros vamos a terminar ahora, ay, que Dios nos mandó el coronavirus. No, Dios no manda el coronavirus, no. Como tampoco le mandó serpiente a los israelitas en el desierto. No, lo que pasa es que el pueblo de Israel, todo lo bueno o lo malo que le pasaba, siempre se lo decía que venía de Dios. Pero mira, cosas tan hasta de sentido común. Usted sabe que en el desierto pues hay muchas víboras, es su hábitat, y entonces cuando llega un montón de gente, un pueblo, al desierto, usted sabe que el desierto tiene unas temperaturas, durante el día es supremamente caliente y en la noche frío. Entonces, parece que la serpiente en la noche salían buscando poquito calor y tal vez comenzaron a encontrar que en estas carpas acercándose a los cuerpos humanos podían encontrar ese calor, y cuando la gente sentía ese cuerpo extraño y se movía, pues ella reaccionaba instintivamente y los mordía, ¿verdad? Entonces la gente sintió como que esto era un castigo de Dios, no era parte de esa situación, y pudieron haber sido serpientes o alacranes o araña o cualquier otro bicho de esos que habitan en esos lugares. Y entonces el pueblo comienza a protestar y a reclamar y a suplicarle a Moisés que interceda ante Dios. ¿Qué hace Dios? Mira, la solución tan sencilla como siempre. Mira, ¿qué hace Dios? Le dice a Moisés, mira, haz de bronce una serpiente, ponla allá en un palo, cuélgala allá. Todo el que mira a la serpiente se sana. Todo el que sea mordido por una víbora y mira la víbora de bronce que está allá, sana.
se sana con mirar. Y así pasó, porque lo que Dios dice se cumple. ¿Qué pasó con el tiempo? Que la gente pensó que era esa serpiente de bronce la que los curaba y no Dios. Eso era un símbolo a través del cual Dios estaba actuando. Dios le encanta actuar a través de los símbolos como los sacramentos, que nos ponen el agua, o el aceite, o la luz y todas las cosas, o las oraciones. O sea, estos son símbolos a través de los cuales Dios da su gracia. Ese es un símbolo. Y podía ser un símbolo incluso de Jesucristo, y ahí es donde a veces uno ve cómo Dios trabaja y cómo Dios nos va educando. Fíjense usted que allá en el paraíso de Edén, el que engañó y condujo al pecado a Eva fue la serpiente. ¿Y cómo es que ahora Dios manda a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga allá? ¿Ve? Incluso Dios había o sea, fíjate usted cómo se puso de furioso Moisés cuando bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la ley y vio al pueblo adorando un becerro, y, o sea, un ídolo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo Dios autoriza esto que podía haberse visto como idolatría. Pero una cosa es cuando nosotros queremos poner en el lugar de Dios cosas o nosotros, y otra cosa es cuando es Dios el que nos da esos símbolos. Adquieren otro significado. O sea, cuando ya el pueblo comenzó a pensar que era esa víbora de bronce la que los curaba, Dios le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Derrite esa víbora, quita eso de ahí, que este pueblo se me está confundiendo. Porque tenemos la tendencia a ser idólatras. Tenemos la tendencia a querer manipular a Dios, a tener a Dios en el bolsillo, o a tener a Dios en la billetera, o a tener a Dios, es decir, en las manos, como controlar a Dios. No, no, no. Dios es el ser más libre y el ser más autónomo y el ser más que no se deja manipular ni chantajear de nadie, ni por un excesivo devocionismo, ni tampoco por despotismo o ateísmo. No, Dios no se deja manipular de nadie. Entonces no es que porque tú reces mucho, andes con una camándula, la Biblia aquí bajo el brazo, ya va a pensar que, o sea, que tú tienes el control de Dios. No, 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 no. No, nada de eso. Dios es el ser más libre y por eso tenemos que tener siempre respeto y tenemos siempre que saber que nosotros como criaturas tenemos que es buscar hacer la voluntad de Dios, no que Dios haga la voluntad mía, ni la tuya, ni la de nadie. Ese es Dios. Y por lo tanto, Él nos dice que el Espíritu sopla donde quiere y que Él va donde quiere y que nadie sabe ni a dónde viene ni a dónde va, para decirnos la libertad de Dios. Y por eso nuestra mejor manera de relacionarnos con Dios es dejar a Dios ser Dios. No tratar de condicionar a Dios. Esta mañana cuando estaba proclamando la lectura, el Evangelio de este día, fíjense ustedes que una de las cosas que llevó a una equivocación garrafal al pueblo de Israel fue creer que sabían quién era Jesús, que lo conocían, que era el hijo del carpintero, que hijo de José y de María, que había nacido en Nazaret. Y entonces yo decía, no, cuando venga el Mesías no vamos a saber ni de dónde es ni de dónde viene. Y Jesús le dice, con que usted me conoce, con que saben de dónde vengo, quién soy. Pero ustedes no me conocen ni saben de dónde vengo, porque el que me envió, ese es el que me dice a mí lo que debo hacer, y ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y por eso el pueblo al final se aferró a eliminarlo, a matarlo, a acabar con él, porque a veces la gran equivocación que tenemos con Dios es creer que nosotros ya conocemos y sabemos el proceder de Dios. Dios es el ser más libre, ¿ve? Y Dios tiene millones de maneras de poder manifestar su amor, su misericordia y también de corregirnos. Ya nos dice el libro del Eclesiástico y también el libro de Proverbios, nos está diciendo, el que te ama te corrige. Un padre que ama a sus hijos siempre los tiene que corregir y enseñarle, y eso es lo que hace Dios con nosotros, pero lo hace con amor, no humillándonos, no sometiéndonos. Y hay momentos en que nosotros necesitamos corrección, porque nos hemos ido desviando tanto, y como decía San Agustín, muchas veces en sus oraciones así tipo jaculatoria, decía, Señor, que si me alejo de ti no sea tanto,
que vuelva a encontrar el camino. A veces cuando nos tomamos en el freeway podemos cambiar de carril, pero lo importante es que vamos avanzando en la misma dirección. Y yo creo que sí es importante que nuestra fe también nosotros tengamos como conciencia de eso, que yo no me salga del freeway, que yo no me salga del verdadero camino, que yo, es decir, como ser humano puedo tener algunas veces ambivalencia, a veces puedo tener incertidumbre, incluso a veces me puede asaltar la duda, pero ya sabemos a dónde es la fuente y a dónde tenemos que acudir para no desesperarnos y para no desanimarnos y para no alejarnos más y más y más y más, porque llegará un momento en que nos hemos alejado tanto que ya no sabemos cómo regresar. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente buena y gente talentosa y gente que estuvo en el camino del Señor y que sabe cómo era su vida cuando estaban cerca de Dios, cuando eran personas practicantes de su fe, cuando eran personas de misa dominical, de confesiones, cuando eran personas que estudiaban y meditaban la Sagrada Escritura, que eran personas que estaban en un ministerio de una iglesia, que daban un servicio especial. Cuánta paz, cuánta bendición, cuánta tranquilidad, cuánto gozo, cuánta alegría. Y ahora su vida se ha vuelto un mar de dificultades, de incertidumbre, de angustia, incluso las personas se van hasta envejeciendo y se van enfermando y se van amargando y van metiéndose en muchos líos. Y uno dice, wow, ¿cuándo vas a reconocer que realmente estás mal? ¿Cuándo vas a reconocer que sin Dios estás perdido? ¿Cuándo vas a reconocer lo que decía Jesús? El que no recoge conmigo desparrama. Esa palabra de Jesús nosotros la tenemos que tomar en serio porque también nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué nos sirve que tengamos la economía, sí, que haya mucha prosperidad, muchas cosas? Sí, estamos enfermos, si vamos a morir. No, y no es que quiera tomar una actitud angelical, es buena la economía, pero hay que priorizar. En esta circunstancia, primero la vida, primero la salud, y ya habrá tiempo para producir y para que prospere no solamente la economía, sino que vuelva la vida a lo normal y que podamos llegar a producir, hacer muchas cosas, pero priorizar. Lo primero no es la economía, lo primero es la vida, la salud y ya todo lo demás vendrá. Vendrá. El Señor lo dice que por añadidura, nosotros sabemos que es con sudor y fatiga, con iniciativa, con planes de producción y toda la cosa, pero porque el Señor quiere decirnos a nosotros, es decir, ustedes busquen lo esencial, lo prioritario, que es poder saber que lo primero en el orden de los mandamientos es Dios. Y entonces, cuando nosotros realmente contamos con Dios, vamos encontrando cómo, es decir, se va armando el rompecabezas y muchas cosas que antes se nos hacían difíciles de armar o de entender o de proyectar o de realizar o de desarrollar. Llega un momento en que encontramos. ¿Ve? Y yo he tenido esa creencia siempre que cuando Dios quiere que hagamos algo, nos pone los medios. ¿Sí? A mí cada rato me pasa y ayer estuve escribiendo unas introducciones a un programa que voy a completar dichosamente en este tiempecito que me queda para aprovecharlo, para completar un programa que inicié ya hace unos años que se llama Buenas Noticias. Iba a la mitad y ahora posiblemente ya vamos a completarlo, dado de que las personas que me van a ayudar también disponen de tiempo. Y yo estaba antenoche buscando un libro guía que necesitaba para algunas ideas que quería tener en cuenta para esta introducción y le pedí al Señor, Señor, hombre, ¿dónde tendré yo ese librito en medio de tantos libros que tengo? Pónmelo por ahí al frente porque ahí he leído unas cositas que me gustaría incluir en estas introducciones porque están dichas de manera muy concisa. Bueno, yo le pedí eso a Dios, fui, me hice una limonadita, le puse unos cubitos de hielo y toda la cosa. Vine a mi escritorio y en cuanto me siento, lo primero que vi a mi izquierda fue ese librito y lo cogí en la mano y le dije, Señor, gracias. Gracias porque me has dado una ayuda que me permite
como luz para yo desarrollar este proyecto y inmediatamente me puse a comenzar a prepararlo porque eran como del domingo 18 hasta el domingo 33, eran casi 17 reflexiones que necesitaba armar para poder tenerlas listas para grabarlas. Y de verdad que así es como trabaja Dios. Cuando Dios quiere que hagamos algo, nos pone los medios. Y cuando resultan obstáculos, también tenemos que entender, Dios parece que no quiere eso. Y entonces uno ora y le dice, Señor, si tú no quieres que realmente yo haga esto, o vaya a este lugar, o esta cosa, es decir, trata de ayudarme a entenderlo. Y entonces ahí cuando encontramos muchos obstáculos para alguna cosa o para ir a algún lugar, mira, yo tenía muchos anhelos, hacía muchos años, de ir a Medjugorje. Y por una razón u otra no se daba, incluso en las compañías donde hacíamos las peregrinaciones, siempre, y la cuestión que nos decían, no, es que Medjugorje queda muy al norte de Europa y ir hasta allá realmente toma mucho tiempo y perdemos otros sitios para ver que está más cerca. Y bueno, y así fue hasta que el año pasado se me dio la oportunidad a través de Blanca Ríos y su hija, hicimos un programa para ir a los santuarios marianos, incluimos a Medjugorje, y sí me di cuenta que realmente Medjugorje, hijo, está al norte, al centro norte de Europa, y es un lugar muy lejos. Nosotros empezamos la peregrinación llegando a Fátima, y ahí estuvimos 3 días y después salimos a Porto, Portugal, y de ahí viajamos a Bosnia, a una ciudad que se llama Split. Ahí llegamos y de Bosnia ahí nos recogió un bus y nos fuimos a Croacia, como 3 horas por las montañas. Ahí pasamos por 2 retenes porque Bosnia es un país y Croacia es otro, entonces teníamos que entregar pasaporte en Bosnia y para entrar a Croacia entregar otra vez pasaporte y sígale por ahí montaña adentro. Realmente sí está lejos esa situación, pero es un lugar que cuando uno llega ahí, mira, hay una espiritualidad, una paz que me gustaría volver ahí y estar más tiempo. Por lo menos unos 3 a 5 días me encantaría volver ahí, si Dios me da la oportunidad. Me gustaría que la Virgen me concediera ese privilegio y esa dicha de volver ahí, estar más tiempo, porque yo quería haber escalado la montaña, pero llegamos ahí como a las 3 de la tarde y el rosario internacional era a las 5, después a las 6 era la misa, después la hora santa, y estuvimos en este lugar como hasta las 12 de la noche, porque después fuimos a hacer una adoración al a un Cristo negro que le suda en la rodilla, y allí había que hacer una línea larga y cada persona que llegaba ante el Cristo era un Cristo como de 15 metros, de unos 25 pies, grandísimo, y yo subí 2 escalones y apenas alcancé a llegar a la rodilla del Cristo, y ahí uno compraba unos pañuelitos blancos y la pasaba por la rodilla, y a veces uno ponía la cabeza ahí para orar y pedir por algunas intenciones especiales, y con estos pañuelitos uno iba limpiando y orando y para traerle a mi mamá y a algunos amigos, porque estos pañuelos tienen el poder curativo, pero era el respeto de las personas que estaban haciendo línea, que dejaban a cada persona que hiciera sus oraciones, que pasara el pañuelito por la rodilla del crucifijo, y nadie se desesperaba ni molestaba a nadie. Por eso tuvimos que estar ahí hasta tarde esperando que nos tocara nuestro turno y tener la humildad y la confianza de que cada persona tenía la necesidad de estar ahí con Jesús y se le daba el tiempo que la persona quería, y luego seguía el otro con paciencia, y entonces se nos hizo un poquito tarde. Cuando yo regresé al hotel, alguien estaba todavía por ahí en el lobby, y dijo que pues no había podido decir llegar hasta el crucifijo porque había muchas veladoras y flores. Y pero ¿dónde fuiste tú? Porque ahí donde está el Cristo no hay ni veladoras ni flores. Yo vi un Cristo así, pero dentro de la iglesia. Y yo, de veras, y entonces, ay, yo no vi al Cristo negro. No, si quiere vamos, pero eran como 10 minutos caminando y volvimos para allá. Entonces tuve la oportunidad de volver, y al final yo estaba dormir, después hay tiempo para dormir. Lo importante era poder gozar de esa experiencia y ver
en medio de la oscuridad, pues alcancé a ver durante el día la montaña, que son rocas, piedras, que no alcanzamos a subir, que fue una de las cosas que me quedó pendiente. eh, y ojalá en otra oportunidad lo pueda hacer para subir a esa montaña donde se aparece la Virgen, pero donde tuvimos la misa, es una explanada como para unas 8.000, 10.000 personas, y es un fervor, el orden, por ejemplo, para dar la comunión, casi 30, 40 sacerdotes iban a diferentes lugares, y habían unos, parece que ministros de comunión o laicos, que con una banderita nos guiaban y se paraban ahí se va la comunión y toda la cosa, y todos lo hacían con mucho fervor. Era realmente ver que en ese lugar, aunque todavía no está aprobado por el Vaticano, pero en ese lugar hay mucha espiritualidad. Yo sinceramente sentí la presencia de la Santísima Virgen ahí. Ahí se siente ese amor maternal, se siente esa ternura, se siente mucha paz y como un gozo, y cada persona que va a este lugar, eh, nos miramos como hermanos, y aunque no hablemos el mismo idioma, aunque seamos de diferentes nacionalidades, que es la otra cosa, había gente de todas partes. Y es ahí donde, cuando he ido a lugares como Medjugorje o a Fátima o a Lourdes o al Vaticano o a Tierra Santa, una de las cosas que más me toca así muy al corazón es sentir la universalidad de la Iglesia Católica. Y no sé, y una vez que yo fui, tal vez la primera vez que fui a Roma con el padre Saúl Uribe, que descanse en paz, incluso yo le dije a Saúl, mira, cuando estábamos en la Capilla Sistina, eso estaba llenísimo de gente, y eso tomó una foto y el otro te empujaba y tal la cosa. Y yo le dije a Saúl, oye, toda esta gente que viene aquí serán católicas, o aquí hay gente que se mete, y me dijo él, no, que va a ser todos católicos, aquí hay mucha gente que viene por cuestiones culturales, y hay personas que vienen por curiosidad, y otras personas que vendrán, o sea, por otras motivaciones, pero al venir aquí, es decir, no salen igual, porque van a ver cómo estas cosas, eh, como Miguel Ángel, como una persona que se dedicaron a hacer esto por años, allá acostados pintando esas cúpulas, y ver estos lugares, o sea que son tesoros del mundo, de toda la humanidad, donde hay tanto fervor, donde hay tanta historia, donde decir, saber que aquí es donde se hacen los cónclaves, donde se eligen los papas, o sea, son lugares que realmente donde se han tomado decisiones que como faro de luz iluminan la historia de la humanidad. Realmente es algo admirable. Yo pienso, y nos pasó una vez que fuimos el padre Triguero, el padre Beto López, el padre Mene y yo, fuimos a una peregrinación a Tierra Santa, y dentro de las personas que se registraron había una mujer negra policía de Los Ángeles. Y ella supo de esto y se registró, y nos encontramos, creo que en Atlanta. Ella llegó ahí, ella se unió al grupo y toda la cosa. Pero esta mujer no era católica. Incluso creo que nunca se había bautizado. Y nosotros teníamos la costumbre que cada noche antes de, o sea, cada noche antes de ir a dormir, le explicábamos al grupo, hacíamos una oración y le explicábamos al grupo cuál era el programa del otro día y cómo debíamos ir vestidos, qué necesitábamos y toda la cosa. Y cuando dijimos que al otro día íbamos a ir al río Jordán y que íbamos a renovar el bautismo y toda la cosa, y que se requería la túnica y tal cosa, bueno, después de la junta, esta muchacha, porque era una mujer joven, se nos acercó y nos dijo, yo quisiera hacerle una pregunta. Y sí, ¿cuál es? Hombre, que yo pues no soy católica, pero quisiera preguntar, mañana me podrían bautizar en el río Jordán. Y nosotros nos miramos porque no nos esperábamos esa pregunta. Habíamos ido a otros lugares donde mientras nosotros teníamos la misa con el grupo, ella se quedaba afuera tomando fotos y toda la cosa. Entonces respetábamos eso porque sabíamos que ella
pero no era una persona creyente o no era católica, entonces respetábamos eso como lo hemos respetado en algunos guías, que a veces nos ha tocado guías judíos, que no se quedan en la misa, a veces sí, a veces no, pero casi siempre se quedan y entonces nos dice, cuando termine la misa los espero en tal lugar, en esta puerta, tal, y respetamos eso, lo entendemos, ¿verdad? Y con esta señora también lo hicimos así por los primeros días, pero cuando ya nos dijo eso, dijimos nosotros, no, si tú crees en Cristo y quieres ser bautizada, lo hacemos y ya hablamos con el párroco donde estuviera en Los Ángeles y le explicamos para ver si lo puede registrar, si no en alguna de nuestras parroquias. Y se le iluminó el rostro a esta mujer policía y ella se alegró tanto que pienso que esa noche soñaría ya en estar recibiendo el bautismo. Y al otro día que llegamos allí, nosotros renovamos el bautismo, pero para ella era su bautismo y incluso uno sentía envidia de la buena de ver que esta persona había sido bautizada en el río Jordán donde Cristo fue bautizado. O sea, son gracias especiales y el cambio que hubo en esta mujer de ahí en adelante ya era la primera que se sentaba en la primera banca cuando teníamos la Eucaristía, porque con ella hicimos un proceso, y un proceso que podrá ser criticado, lo que sea. Ella, al ser bautizada, también quiso poder hacer su primera comunión, de confesarse, de poder llegar a unirse a la Eucaristía y de poder decirle, mira, estas son las cosas que debes saber, estas son las cosas que debes creer y estas son las cosas que tú debes seguir estudiando para que te hagas una católica con conciencia de tu fe. Pero ver en ella ese gozo y esa alegría, cuando ella salía a recibir la comunión, era con una sonrisa como diciéndole, Señor, de lo que yo me estaba perdiendo, de lo que yo me estaba perdiendo. Entonces, es interesante ver cómo trabaja Dios. Yo siempre me siento muy sorprendido, admirado, pero también gozo mucho cuando el Señor nos sorprende y a veces nos saca de nuestras casillas y nos saca como de nuestros esquemas para llegar a hacer que la gracia de Dios se manifieste en cada momento, en cada persona. A mí me pasó hace un tiempo eh, el padre Luis Acevedo, chileno, que ya descanse en paz. Me ayudaba mucho en Corpus Christi y él un día me dio un consejo y tal vez tenía su razón y eso lo agradezco y lo aprendí y es una lección que llevo siempre en mi vida. Me dijo él, cuando alguien te pida la confesión, aunque no sea día de confesión, confiésalo porque si no, esa persona después se va a excusar con Dios diciendo, yo me quería confesar por el padrecito que no tenía tiempo. ¡Wow! Eso, ¿ve? Y me pasó varias veces, pero una vez aquí en San Pío, yo ya estaba listo para empezar la procesión, para la misa, cuando llega un hombre y me dice, padre, ¿me puede confesar? Y se me vino el pensamiento del padre Luis Acevedo. Yo estaba pensando que, pues ya va a ser la hora de la misa, tuve que pedirle a los monaguillos y al lector que se esperara un momentito, y me hice a un lado, y le dije, mira, sabes que no dispongo de mucho tiempo, vamos a empezar la misa, pero arrepiente de tanto pecado, y le di la solución. Eh, y después de que yo leí la solución, el Señor me dio un abrazo y me dijo, gracias Padre, hace un mes que estaba deseando confesarme y poder comulgar. Llegué hoy a las 4 de la mañana, yo soy troquero, y llegué a las 4 de la mañana, entregué carga y salí corriendo a ver si alcanzaba la misa y si podía comulgar, porque quizás tenga que volver a salir o esta noche o mañana, y ya será lunes, en la mañana o en la noche, ya no sé hasta cuándo va a coincidir que yo vuelva a estar otro fin de semana en el paso. Muchas gracias. Gracias a Dios que me da esta oportunidad. Y cuando él salió a comulgar, se puso en la línea donde yo lo estaba dando y vi tanta alegría y luz en su rostro que yo sentía dentro de mí, Señor, gracias que pude actuar de manera coherente y pude atender a este Señor. Y yo le diría esto a mis compañeros sacerdotes, tengamos en cuenta esto. Y yo tuve un tiempo en que era muy estricto, yo incluso alguna persona decía, no, las confesiones son los sábados a tal hora, porque viene a esta hora, mire, y los regañaba. Y la persona, decir, se dejaban regañar y se alejaban, pero
quizás con tristeza en su corazón, pero yo corregí esa situación y quisiera que nosotros como sacerdotes tuviéramos siempre esa sensibilidad para atender. Y yo he visto tanta alegría y tanto gozo en personas que incluso yo a veces estaba en junta, la otra vez estaba en una junta de finanzas, iban a ser las 9 de la noche, faltaban como 10 minutos y ya estábamos para terminar la junta, cuando alguien tocaba muy desesperado en la puerta de la oficina y cuando salió uno de los miembros del comité y entonces me dice, el padre es un señor que quiere hablar con usted y hasta ahora. Dice, bueno, dile que entre, que se siente y me espere, que ya vamos a terminar la junta. Y cuando este señor vino, lo vi tan desesperado que le dije, no, vamos a la iglesia, vamos a hablar en un lugar donde realmente podamos sentir esa presencia. Y hablé con él y era una cosa tan grave que quiero resumirla así brevemente. Era una persona que se había peleado con su esposa, la esposa lo había echado de la casa y casi lo había amenazado con divorciarse y este hombre estaba tan desesperado que estaba pensando hasta en suicidarse. Pero Dios le iluminó, ve a esta iglesia y coincidió que me encontró, hablé con él, terminó confesándose. Y a partir de esa noche, ya yo le dije que teníamos misa a las 7 de la mañana, él comenzó a venir a misa. Todos los días venía a misa con un fervor y yo sé que Dios trabajó maravillosamente en él, que pudo resolver los problemas con su esposa, que hoy siguen juntos, que ese matrimonio que se estaba hundiendo pudo ponerse a flote porque él tomó la mejor decisión, que fue buscar la ayuda de Dios a través de un sacerdote en una iglesia, y Dios le dio la posibilidad, que yo estaba en una junta y que él tocó ahí, que ahí estábamos y que se pudo hacer. Mira, ese es Dios, así trabaja Dios. Y entonces, en estas situaciones que estamos viviendo ahora del coronavirus, también nosotros podemos llegar a sentir que Dios está con nosotros, que Él no nos desampara, que hay mucha gente que está orando por nosotros y que el Papa a estas horas ya está preparándose para dar esta bendición a todo el mundo entero, deseando que todos podamos experimentar su amor. Y quiero concluir este programa con una oración a la Santísima Virgen de Guadalupe. Nosotros sabemos que ella se apareció en el Tepeyá a San Juan Diego, y desde allí ha sido nuestra Madre Intercesora, y quiero que nos unamos a nuestra oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos e hijas. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en la boda de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestras naciones, para nuestro mundo y para toda nuestra familia y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta pandemia del coronavirus. Para aquellos que ya están afectados, por los médicos y enfermeras que están en el frente de batalla de esta situación, por las autoridades y por toda la iglesia, sus sacerdotes, obispos, por el Papa. Te pedimos que les conceda la gracia de la sanación y la liberación. Escucha nuestro grito de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdanos a confiar en tu Hijo Jesucristo, que lo puede todo. En este tiempo de dificultad y de prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Nos refugiamos bajo el manto de tu protección materno, en el abrazo de tus abrazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos y espero que compartan por el Facebook, en Radio San Pío y en Radio Cristo Rey estos programas de contingencia que estamos transmitiendo de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y ahora preparémonos para recibir la bendición del Papa y que todos seamos realmente, esta bendición sea como el antivirus, la vacuna que nos dé la protección desde el cielo, del que todo lo puede, que Jesucristo el Señor. Que Él los bendiga y que Él traiga la alegría, la paz, y que Él nos dé a nosotros la gracia de poder volvernos a reunir en su templo para alabarlo y glorificar su nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos y mucho ánimo con Dios, todo se puede. Amén.
nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros no sé.